Bien, vamos ahora a hablar del tema de la potencia en régimen senoidal estable. El primer tema que vamos a tratar va a ser la potencia instantánea y la potencia promedio. Acá le ponemos y la potencia promedio. Segundo tema que vamos a tratar va a ser el valor eficaz, que muchas veces se le conoce como valor efectivo o valor RMS. Posteriormente veremos la superposición, ¿no?, en este tema de potencias, y después veremos, ¿no?, la potencia compleja. Y la potencia compleja va a abarcar varios otros subtemas, como por ejemplo la potencia aparente, la potencia promedio y reactiva, el factor de potencia y por último la conservación de potencia. Todos estos subtemas van a estar abarcados dentro de la potencia compleja. Después veremos la máxima transferencia de potencia y por último veremos la corrección del factor de potencia. Ahora también vamos a dar aquí un anexo, ya que estamos hablando del tema de potencia, sobre la convención de signos en elementos pasivos, desde ahora CSEP. Bien, este va a ser el tema que vamos a desarrollar entonces. Vamos a comenzar con la primera parte, potencia instantánea y potencia promedio. Y para eso vamos a tomar el siguiente bloque. El siguiente bloque. Acá tenemos una red RLC. Y acá va a haber una tensión y por acá va a venir una corriente. Bien, entonces de acuerdo con la convención de signos en elementos pasivos, tenemos que la potencia absorbida por esta red RLC es, de acuerdo a esta convención, la potencia sería la siguiente: B por I. Ojo, acá es signo positivo, ¿ya? Así como lo estamos colocando, a esto le colocamos ecuación 1. Se recomienda ver el video anexo, que lo dejo en la descripción, ¿no?, para que vean de qué se trata o a qué me refiero con la convención de signos en elementos pasivos y por qué esta tendría, la potencia tendría aquí un signo positivo, ¿no? Y bien, continuando, tomemos también lo siguiente. Tomemos que B sub T, dado que estamos en régimen senoidal estable, que B sub T sea una tensión cosenoidal más teta. A esto le vamos a llamar ecuación 2. Y tomemos que la corriente también sea senoidal, ya que estamos en régimen senoidal estable. A esto le vamos a llamar 3.
Como pueden notar, son funciones senoidales o cosenoidales a una frecuencia determinada y también con un ángulo de desfase. Aquí, a ese ángulo de desfase lo vamos a colocar como teta b menos teta i. A esto le llamamos relación 4. Bien. Entonces todo esto lo multiplicamos, lo llevamos a 1 y obtendremos lo siguiente. Pm por im coseno de omega t más teta por coseno de omega t. Esta de aquí es la potencia instantánea. Esto de aquí sería una expresión general de la potencia instantánea. Ahora, ¿por qué instantánea? ¿Por qué hablamos de instantáneo? La potencia instantánea vendría a ser la rapidez, ¿no?, con la que se está suministrando o se está consumiendo la energía en un instante de tiempo dado, ¿no? En este caso, como estamos hablando de esta red de aquí, entonces es la rapidez, ¿no?, en que la energía se está consumiendo, ¿no?, en un instante de tiempo dado. De ahí el nombre de instantáneo, ¿no? En un instante de tiempo dado, esta red está que consume, ¿no?, la energía, ¿no?, en forma de potencia. Bien, entonces a partir de esta ecuación, a partir de 5, ahora vamos a hallar de 5 la potencia media o promedio. Y para ello se tienen dos caminos, ¿no? El primer camino, como ya podemos imaginar, es mediante integración. Se integra la relación 5, ¿no?, a lo largo de un periodo. O también podemos usar la siguiente, ¿no? Podemos usar identidades trigonométricas. Este va a ser el camino que vamos a tomar en consideración, ¿no? Porque no solamente usando las identidades trigonométricas, no solamente vamos a obtener la potencia media, también conocida como potencia promedio, sino vamos a llegar a otras relaciones que posteriormente nos van a servir, nos van a ser de gran utilidad. Entonces la primera relación trigonométrica que vamos a usar es la siguiente: coseno de alfa por coseno de beta es igual a 1 medio coseno de alfa menos beta más 1 medio coseno de alfa más beta. Entonces aquí, por ejemplo, podemos identificar en alfa, en los ángulos alfa y beta, en estos términos alfa y beta, podemos verificar quién va a ser alfa y beta aquí en la expresión 5, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos colocar como alfa omega t más teta. Este de acá sería alfa y beta sería omega t. Entonces, si esto de aquí lo reemplazamos acá, ¿no?, y le damos la forma de la expresión 5, vamos a obtener lo siguiente. Por ejemplo, aquí la expresión 5, aquí vamos a obtener la potencia sería Bm por Im, hasta ahorita eso sigue igual, y usamos esto de acá, ¿no?,
factorizamos el 1 medio, o lo dejamos ahí mejor. Entonces el primer coseno va a ser alfa menos beta. Alfa es omega t más teta y beta es omega t. Si procedemos a restar, o lo vamos a copiar mejor, omega t más teta, menos beta. Ya, acá tenemos el primer coseno. Entonces sería más 1 medio, ¿no? Seguimos abriendo esta expresión dado que es coseno por coseno. Usamos esto. Entonces bm por im sobre 2 coseno de alfa más teta. En este caso sería omega t más teta más omega t. Más teta más omega t. Si trabajamos un poco más con esta expresión, tendríamos lo siguiente. Potencia instantánea, acá sería Bm por Im medios, coseno de teta, este se va con este, más Bm por Im medios, coseno de 2 omega t más teta. Bien, noten como aquí ya me está saliendo una expresión que no depende del tiempo. Y vamos a usar otra, vamos a usar otra identidad trigonométrica, que es la siguiente. Coseno de alfa más beta es igual a coseno de alfa coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. Aquí le vamos a dar otros valores a alfa y beta, dado que ya estamos en esta expresión. Entonces, por ejemplo, alfa aquí va a ser igual a 2. Vamos a ponerle a 2 omega t, por ejemplo, ¿no? 2 omega t y beta va a ser igual a teta. Entonces, como vemos dos cosenos aquí que se están sumando, dos cosenos, vamos a usarlo, ¿no? Acá, perdón, este coseno de aquí, ¿no? Este coseno de aquí le vamos a dar esta forma que se propone aquí con la identidad trigonométrica. Bien, entonces el alfa va a ser 2 omega t y el beta va a ser teta. Entonces, este de acá lo dejamos. Este de aquí lo dejamos y trabajamos entonces aquí en esta expresión. Entonces tendríamos lo siguiente. Potencia instantánea sería esto de aquí, continúa igual. Más Bm Im medios. Y aquí usamos, ya que se están sumando dos cantidades dentro del argumento del coseno, usamos entonces esta expresión. Sería coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. Seno de beta. Si nosotros arreglamos esta expresión de aquí, ¿no? Vamos a arreglarla y vamos a colocar aquí a que es igual teta, ¿no? Teta, esta expresión nosotros la tenemos. Vamos a darle una mejor presentación y no olvidar que teta es teta b menos teta i, y eso es lo que vamos a colocar por aquí. Entonces, con teta es igual a teta b menos teta i, entonces tendremos, ¿qué expresión sería esta?
Este es 4. A esta la llamamos 5. Entonces aquí en 5, la última expresión, obtendríamos lo siguiente. Potencia instantánea sería Bm y M sobre 2 coseno de teta B menos teta I más Bm y M medios coseno de teta B menos teta I por el coseno de 2 omega t menos Pm y M medios seno de teta B menos teta I por el seno de 2 omega t. Bien, esa será la expresión 6. Entonces, seno. Bien, noten cómo entonces a partir de esta expresión de acá, de la expresión 5, perdón, este lo borramos. Sí, esta es expresión 5. Sí, esto lo dejamos así. A partir de esta expresión 5, usando identidades trigonométricas, dos identidades, esta y esta de acá, le hemos dado esta forma. A partir de esta forma nos va a ayudar mucho en nuestros cálculos de potencia promedio y potencia instantánea en esta primera parte. Vamos a hacer unas primeras observaciones de esta expresión. Por ejemplo, vamos a llamar valor promedio o potencia promedio también conocida como potencia media otras veces también conocida como potencia real también. Ya vamos a ver por qué. Al término de acá, a este término, y lo ponemos con P mayúscula. Bm y M sobre 2 coseno de teta B menos teta I. A esto le llamamos expresión 7. Observen que acá la potencia esta potencia promedio no depende del tiempo. Esta potencia de acá, este término no depende del tiempo. Entonces esa es la potencia promedio. Si nosotros integrábamos directamente de acá, si integrábamos esta expresión de aquí para hallar la potencia promedio, ¿no? Íbamos a obtener esto de aquí a lo largo de un periodo. Ahora, ¿qué otra observación podemos observar de este término de aquí, de este término 6, que es la potencia instantánea, porque está variando en el tiempo, ¿no? También tenemos que hay que observar la potencia P instantánea. P es 2 veces la frecuencia
la frecuencia de B y O y T. Y para eso observen este término de acá, 2 omega T, 2 omega T. Eso es el doble de la frecuencia, ya sea de la tensión omega T o ya sea de la corriente omega T. Entonces, nuevamente, todo este término de acá es la potencia instantánea. Miren cómo varía en función del tiempo. Varía en función del tiempo. Y dentro de estos términos que tiene la potencia instantánea, este término de acá es la potencia promedio. Bien, vamos entonces a usar este término total de la potencia instantánea en tres casos. El primer caso va a ser en una red resistiva o puramente resistiva. Y para ello recordemos que en una red resistiva la tensión y la corriente no están desfasadas. Las ondas de la tensión y la corriente no tienen desfase. Por lo tanto, yo tengo que teta B es igual a teta I. Vamos a poner esto más acá. Y esto lo reemplazamos, por ejemplo, en 6. Teta B es igual a teta I. Acá tenemos 0, coseno de 0, 1. Acá tenemos 0, coseno de 0, 1. Acá tenemos 0, seno de 0, 0. Entonces todo este término no está. Por lo tanto llegamos a tener este término de aquí. PMIM sobre 2 más BMIM sobre 2 coseno de 2 omega T. Bien, no hay que olvidar que esto de acá le vamos a colocar un nombre. Esto de acá lo vamos a llamar así. Esto va a ser P más P coseno de 2 omega T. A esto le vamos a llamar 8, expresión 8. Y P va a ser BMIM sobre 2. Ojo, no es el mismo que acá, dado que aquí ya estamos aplicando toda esta expresión de aquí en una red resistiva. Ya estamos especificando. Por lo tanto, a esto de acá, a este término, sí, este acá está bien. A este término lo llamaremos desde ahora potencia real, o también potencia media, o también potencia media, potencia promedio también. Pero ya que estamos en una red resistiva y para diferenciarlo de este término de aquí, lo llamaremos potencia real, potencia media, potencia promedio en R, ¿no? en resistencias o en una resistencia, dado que ya estamos especificando en qué tipo de red estamos trabajando y estamos aplicando esta relación de la potencia instantánea en una red resistiva, en el caso de una red resistiva. Entonces, nuevamente esta potencia media no depende del tiempo, pero esta potencia de acá, esto de aquí, sí está dependiendo del tiempo a través de este término de acá. Por lo tanto, a esto de aquí, en una red resistiva, lo llamaremos potencia real, potencia media, potencia promedio
instantánea. Porque nuevamente está dependiendo del tiempo a través de este término de aquí. Si nosotros esto lo graficamos, obtendríamos lo siguiente, ¿no? Una gráfica aproximada, obviamente, y muy general, tendríamos esto. Este término que depende del tiempo se está montando en este término constante, por lo tanto aquí tendríamos P y aquí tendríamos esta senoide, ¿no? O cosenoide, y este valor de acá sería P, y acá sería 2P. Claro, el P de aquí, ¿no? Que viene de este término independiente del tiempo, que lo vemos aquí, ¿no? Más el pico de aquí, el pico máximo de aquí, entonces aquí nos daría 2P. Y esto de aquí sería P coseno de 2 omega t. Ahora, una observación que podemos obtener de aquí, del gráfico, es que no puede ser negativa. No es negativa. No es negativa. ¿Por qué no puede ser negativa? Porque no se puede extraer potencia de una resistencia o de una red resistiva. De una red puramente resistiva, ¿no? De una red resistiva. ¿Y por qué no se puede extraer potencia de una red resistiva? Hay que recordar que la energía que absorbe R, acá lo colocamos, la absorbe la resistencia, la disipa como calor o lo transforma en calor. Es decir, ocurre una transformación de energía eléctrica en no eléctrica. Esto es como si nosotros lo pensáramos así, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una resistencia a la cual está llegando energía, por ejemplo, a través de la corriente, y la resistencia lo disipa como calor. La resistencia se calienta, ¿no? Se calienta y toda la energía que le digo lo disipa como calor, ¿no? Bien, hay una transformación de energía eléctrica en energía no eléctrica. Bien, ahora vamos a ver el segundo caso. Ya hemos hablado para una red resistiva, ¿no? Es decir, que esta red sea resistiva. Ahora vamos a ver para el caso que la red sea puramente inductiva. Red inductiva. Bien, y para eso hay que recordar que en la red inductiva, o perdón, en una inductancia, en una bobina,
La corriente está atrasada con respecto a la tensión en 90 grados, es decir, teta i está atrasada con respecto a la onda de la tensión en 90 grados, o si lo queremos colocar de otra manera, teta b menos teta i es igual a 90 grados. Entonces vamos a colocar esto así. Y esta expresión de acá, nuevamente vamos a hacer lo mismo, lo vamos a colocar en la expresión 6, es decir, en esta de acá. Teta b menos teta i 90 grados, en esta expresión 6 de aquí. Teta b menos teta i 90 grados, coseno de 90 0, coseno de 90 0, entonces todo esto es 0, todo esto es 0, y aquí teta b menos teta i 90 grados, seno de 90, 1. Entonces esta expresión y esta otra parte se van y nos queda solamente esto de acá, ¿no? Con esto igual a 1, ¿no? Con todo esto igual a 1. Entonces aquí tendríamos P de t sería menos bm y m sobre 2 seno de 90 seno de 2 omega t, y esto es igual a, vamos a ponerlo por acá, esto es igual a menos bm y m sobre 2 seno de 90, 1, entonces nos queda seno de 2 omega t. A esto le llamamos expresión que nos toca 9, creo. Sí, 9, expresión 9. Bien, si esta expresión nosotros la graficamos, así como está, noten que a diferencia de una red resistiva, la red resistiva tenía un término constante, ¿no? Un término constante en la potencia, obviamente, en la potencia instantánea se disponía de un término constante más un término que variaba en el tiempo, ¿no? Entonces el término que variaba en el tiempo se montaba sobre el término constante. Ahora aquí ya no hay término constante. Entonces, si nosotros lo graficamos, vendría a ser algo así. Aquí estaría el valor pico, por ejemplo, Pm y M medios. Este es el valor pico. Y algo acá también, el otro valor pico, Bm y M medios. Y algo interesante que comenzamos a observar, podemos decir que aquí no hay potencia promedio como observaciones, entonces la potencia promedio es 0, o la potencia media no, es decir, no hay un término constante, ¿no? Que no dependa del tiempo, ¿no? Solo existe este término de acá que depende del tiempo. La potencia promedio es 0. Entonces, idealmente, tan solo de forma ideal, no hay transformación de energía eléctrica en no eléctrica, como en el caso de la resistencia, ¿no? Le inyectaban electricidad a la resistencia y disipaba como calor, ¿no? Acá eso es transformación de energía eléctrica en no eléctrica, electricidad en calor, ¿no?
En este caso no hay transformación de energía eléctrica en no eléctrica. Y la siguiente conclusión que vamos a dar, ¿no?, que está basado en esto que estamos diciendo, es así. Observen cómo acá tenemos una comba positiva y acá tenemos una comba negativa. Aquí en esta comba positiva sí podemos decir que la energía fluye hacia la inductancia. Y en esta comba negativa podemos decir que la energía fluye fuera de L. En la comba positiva entonces la energía fluye hacia L. Y en la comba negativa la energía fluye fuera de L. ¿Por qué? Porque la inductancia, la bobina, almacena energía. Es un elemento que almacena energía. Entonces, y en determinado momento esa energía puede ser liberada. ¿Ya? Eso es lo que está pasando aquí. La inductancia, la bobina, siendo un elemento que almacena energía, aquí almacena energía. Entonces la energía está fluyendo en la comba positiva la energía está fluyendo hacia la bobina, y en la comba negativa la energía que la bobina almacenó, la bobina la está liberando. La energía fluye fuera de él. Entonces, si esto continúa, ¿no?, de forma periódica, la energía va a fluir hacia L. Si lo ponemos por aquí, ¿no?, si acá tenemos la bobina, la energía fluye hacia L, ¿no?, se almacena, y después la energía fluye fuera de L, se libera, no se disipa, ¿no? Hablamos de disipación cuando la resistencia disipa calor. Acá se libera la energía. Entonces, fluye la energía hacia L, ¿no?, y después la energía se libera hacia L. No hay disipación, no hay transformación de la energía en calor, como pasa con la resistencia. Acá la energía es almacenada y después es liberada de forma eléctrica. Inyectan carga aquí, ¿no?, y después en este caso inyectan corriente y libera corriente, ¿no? Bien, entonces idealmente no hay transformación de energía eléctrica en no eléctrica, y con lo que acabamos de observar aquí, ¿no?, que la energía fluye hacia L, ¿no?, o en la comba positiva y en la comba negativa la energía fluye fuera de L. A partir de eso y con lo que acabamos de decir, ¿no?, hay un intercambio de energía entre el circuito. En este caso el circuito es puramente inductivo, ¿no?, entre la inductancia, vendría a ser aquí, entre el circuito, lo ponemos de forma general, ¿no?, pero el circuito totalmente inductivo, es decir, que solo hay bobinas, entre el circuito y la fuente. Como hemos dicho, acá está la bobina y acá está la fuente. En un determinado momento la energía fluye hacia la bobina. En otro momento determinado la energía fluye fuera de la bobina. Entonces hay un intercambio entre lo que le está llegando de la fuente y en otro momento lo que la bobina está mandando hacia la fuente. Hay ese intercambio de energía eléctrica. Entonces a ese intercambio
lo llamamos potencia reactiva. Potencia reactiva. ¿Por qué el nombre reactivo? Porque estamos hablando de la reactancia inductiva, ¿no? Del elemento, como hablamos de la reactancia inductiva, por eso le llamamos potencia reactiva. O también lo conocemos como potencia imaginaria. Algunos autores lo conocen como potencia imaginaria. Y lo conocen como Q. Y las unidades, en este caso es el volt amperio reactivo, var. Potencia debe ser en watts, pero para hacer una diferencia entre la potencia reactiva y la potencia promedio, ¿no? La potencia promedio que se mide en watts, entonces la potencia reactiva la colocamos en volt amperio reactivo o var. Ahora, de esta misma forma, así, con ese mismo criterio, podemos ver una red totalmente capacitiva. Eso sería el tercer caso donde vamos a aplicar esta relación de aquí, la relación 6. Red solamente capacitiva. Recordemos que en un capacitor la corriente adelanta a la en un capacitor la corriente adelanta a la onda de la tensión. Entonces tenemos que θ I es igual a θ B más 90 grados o θ B menos θ I es igual a menos 90. Y esto lo vamos a reemplazar en 6, en la expresión de acá. Observemos entonces. θ B menos θ I menos 90 grados. Aquí en el coseno se va, es 0. En el coseno se va, es 0. Y aquí sería seno de menos 90 menos 1. Con el menos de acá sería más. Entonces, P de T sería igual a más BM y M. Seno de, seno de 90, que ya quité el negativo para acá, que es 1 por seno de 2 omega T. Entonces, colocándolo aquí, en la expresión 6 obtendremos menos BM y M sobre 2 seno de menos 90 por seno de 2 omega T es igual a BM y M sobre 2 seno de 2 omega T. A esto le llamamos expresión, ¿cuál es esta? La 9. A esto le llamamos expresión 10. Y a partir de esta expresión 10 podemos también, de forma similar que en la red inductiva, podemos hacer una serie de observaciones muy similares. Por ejemplo, aquí dibujamos empieza con más, entonces esto sería así, T. Acá estaría, miren como no hay un término constante, por lo tanto esto se monta sobre el eje del tiempo. Esto es BM y M medio, lo mismo que acá. Y nuevamente, repito, y acá ya vamos colocando, la potencia promedio es 0, no hay término constante.
Nuevamente, y similar a la red inductiva, ¿no? Idealmente no hay transformación de energía eléctrica en no eléctrica. Como en la resistencia, ¿no? Que se le inyectaba energía a través de la corriente o a través de la tensión, ¿no? Y la resistencia, esa energía eléctrica la transformaba en calor, disipaba calor. Aquí en el caso de la capacidad, ¿no?, del condensador, tan similar a la bobina, se le inyecta energía, pero esta no la va a transformar en energía no eléctrica, no va a disipar. Y ponemos idealmente, ya vamos a explicar por qué. Entonces, vamos a mirar aquí, tan similar como acá, siendo el capacitor un elemento que almacena energía, ¿no?, que almacena energía y después puede liberarla. En esta comba positiva, la energía fluye hacia el capacitor. Y en esta comba negativa, tan similar a la inductancia o a la bobina, la energía fluye fuera del capacitor. Ponemos fuera del capacitor. Acá capacitor. ¿Por qué? Porque es un elemento que almacena energía, ¿no? En un momento dado almacena lo que le entrega y en otro momento él va a liberar esa energía que le han entregado. Entonces, similar a la bobina, va a existir un intercambio de energía, ¿no? Hay un intercambio de energía entre el circuito puramente capacitivo y la fuente nuevamente similar a la bobina. En un momento la fuente de energía le entrega energía, ¿no?, le suministra de energía al capacitor, el capacitor la almacena y en otro momento dado el capacitor libera esa energía. Como no hay no hay un elemento disipativo como una resistencia o no hay una inductancia, solamente imaginemos que solamente un capacitor, ese capacitor que almacenó la energía después la va a liberar y la libera hacia la fuente. Entonces la fuente entrega su energía al capacitor, el capacitor la almacena y en otro momento el capacitor devuelve esa energía, ¿no?, libera esa energía al único elemento que hay, que es la fuente, para este caso de acá. Entonces hay un intercambio de energía entre el circuito y la fuente, circuito puramente capacitivo. Y tan similar a la bobina, a este intercambio de energía, lo llamaremos potencia reactiva
o imaginaria. Imaginaria Q. Y también va a estar expresado en volt amperio reactivo, en var. ¿Por qué el nombre reactivo? Es por la reactancia capacitiva. Bien, entonces noten que en redes inductivas y en redes puramente inductivas y en redes puramente capacitivas, la potencia promedio es 0. Perdón. Y hay un intercambio de energías entre el circuito y la fuente, ¿no? Y a ese intercambio de energía lo vamos a llamar potencia reactiva. Entonces, visto estos tres casos, podemos establecer lo siguiente, ¿no? De acuerdo a lo visto, en los tres casos, llamaremos potencia real, potencia media o promedio instantánea. Cuando yo digo instantánea ya nos podemos imaginar que está variando en el tiempo. Al término de aquí, ¿no? Al que habíamos visto hace un momento, que es este de aquí, a 8. ¿No? El término completo, no estoy hablando en una resistencia, estoy hablando simplemente de potencia real, media o promedio instantánea, es este de acá. No se está hablando en una resistencia todavía. Bm y M medios coseno de teta B menos teta I más Bm y M medios coseno de teta B menos teta I coseno de 2 omega t. Instantáneo, ¿por qué? Depende del tiempo, ¿no? Ahora, ¿por qué el nombre real? ¿Por qué este nombre de potencia real? Porque con ello estamos diferenciándolo de esta potencia imaginaria, ¿no? De esta potencia reactiva, ¿no? Potencia reactiva o imaginaria que se tiene en las redes capacitivas o redes puramente capacitivas o redes puramente inductivas, ¿no? Donde esa potencia es en realidad el intercambio de energía que hay entre el elemento reactivo y la fuente, dado que no va a disipar calor. Y algo que también es necesario comentar, ¿por qué decimos que idealmente no hay transformación de energía eléctrica en no eléctrica? ¿Por qué decimos idealmente? En un capacitor, sus patas son de metal, ¿no? Entonces, ese metal va a tener una resistividad muy baja, pero va a tenerla. Entonces, por ahí se va, a pesar que es una bajísima resistencia del metal, del hilo de metal, de sus patas, por ahí va a disipar un poco de calor. De igual forma la bobina. La bobina es un hilo, ¿no? Un hilo entrelazado, ¿no? En los transformadores nosotros vemos, por ejemplo, las bobinas como son. En los transformadores vienen así los hilos de metal. Ya, estos hilos de metal tienen una resistencia, ya, muy baja, pero la tienen. Entonces por ahí se va a escapar el calor. Entonces por eso acá decimos que idealmente no hay transformación de energía eléctrica en no eléctrica, ¿no? Porque estamos asumiendo que este metal, por ejemplo, de la bobina, o este metal de las patas de acá del condensador, no están disipando calor. Bien, entonces volviendo al tema, potencia real lo llamamos para diferenciarlo de la potencia imaginario reactiva, ¿no?
que hay en las redes puramente capacitivas o en las redes inductivas, ¿no? Después vamos a ver cómo todo eso se va a combinar, ¿no? Como esos tres elementos, inductor, capacitor y resistencia, van a trabajar, ¿no? Van a trabajar juntos. De ahí podremos hallar potencia real, potencia reactiva, ¿no? Potencia real o potencia promedio lo vamos a hallar en la resistencia, la potencia reactiva lo vamos a hallar en los condensadores o en las bobinas. Bien, entonces ya sabemos por qué se le llama potencia real. En una resistencia, sabemos que no hay desfasaje entre la onda de la tensión y la onda de la corriente, por lo tanto teta B es igual a teta I, y con ello esto es 0, ¿no? Todo esto es 1. Todo esto es 0, entonces todo esto va a ser 1 en una resistencia, por lo tanto la potencia promedio, solo por promedio, estará dada por Bm y M medios. Potencia promedio, no estamos hablando de potencia promedio instantánea. La potencia promedio en una resistencia, ¿no? Potencia promedio. Esto es lo que en buena cuenta habíamos visto aquí. Potencia real, potencia media, potencia promedio en R. Todo esto era la potencia instantánea en una resistencia. Noten que aquí entonces se le está quitando el término instantáneo, por eso no estamos colocando el término que varía en función del tiempo. Ahora, para la parte de potencia reactiva instantánea, ya podemos pensar que está variando en el tiempo, por eso instantáneo. Tenemos lo siguiente, ¿no? De acuerdo a lo que hemos visto, en un circuito inductivo o puramente inductivo, donde donde la corriente está trazada con respecto a la tensión 90 grados, y tenemos para un circuito puramente capacitivo donde la onda de la corriente está adelantada a la onda de la tensión en 90 grados, teníamos que su potencia instantánea era igual a esto. Me quedó corto esto. PM y M medios omega T. Bien, solo para resumir. Bien, a partir de esto de acá, podemos hacer lo siguiente, ¿no? En la expresión general de la potencia instantánea, que eso era la expresión 6, vamos a poner ecuación 6, al coeficiente
de seno de 2 omega t lo denominaremos como potencia reactiva. Es decir, a este de aquí estamos diciendo al coeficiente de seno de omega t de la ecuación 6 está aquí, el coeficiente de seno de 2 omega t, es decir, todo esto de acá, incluido el menos, ¿no? Lo denominaremos todo esto como Q. Noten aquí que estamos colocando un signo más aquí cuando en realidad debió ser un signo menos, o sea, porque estamos tomando todo este coeficiente de aquí, ¿no? Incluido el signo, pero lo estamos tomando más como si fuera un valor más general. Ya el circuito nos dictará si es negativo o si es positivo, ¿no? Dependiendo pues cómo se desfasen las zonas. Entonces, si todo esto que estamos viendo, incluido este Q, lo reemplazamos en la ecuación 6, si todo esto es Q, ¿no? Todo esto es Q, y hemos dicho aquí de la expresión 8 que esto es P, ¿no? Y el coeficiente de coseno de 2 omega t también es P, dado que este con este son iguales, entonces la expresión 6 nos quedará de la siguiente forma. Finalmente, bien, llegamos entonces a esta relación. Con todo lo que hemos visto. Entonces, a partir de lo aquí hallado, de estas relaciones, ¿no?, que hemos estado hallando, vamos a resolver los problemas, ¿no?, que involucren potencia instantánea, o sea, todo este término de acá, ¿no?, o visto así, ¿no?, como la expresión 6, ¿no? También vamos a ver la potencia promedio en una red RLC. No solamente vamos a ver potencias en una red, en solo una red resistiva, en solo una red inductiva, en solo una red capacitiva. No, vamos a hallar potencia promedio o potencia instantánea en redes RLC. Vamos a combinar todo lo que hemos aprendido, ¿no? Y por supuesto, todo esto va a ser en régimen senoidal estable, ¿no?, en redes RLC alimentadas con fuentes de tensión o corriente senoidales. La recomendación, una de las recomendaciones que se les da es que revisen lo que refiere a la convención de signos en elementos pasivos, que lo estoy dejando en la descripción del video. Listo. Con esto entonces ya hemos terminado la primera parte de la teoría básica, potencia promedio, potencia instantánea y potencia promedio. Vamos a dar algunos ejemplos resueltos y de ahí vamos a ir soltando la teoría, vamos a ir dando la teoría conforme vamos desarrollando los temas pendientes, ¿no? Damos la teoría básica de aquí no se va a dar ejemplos. Después daremos la teoría básica de superposición, de ahí daremos algunos ejemplos.
De ahí daremos la teoría básica de potencia compleja en todos estos subtemas. De ahí daremos ejemplos y lo mismo haremos para los subsiguientes temas, ¿no? Sí, tema 5 o subtemas 5 y subtema 6. Mientras vamos dando entonces la teoría, vamos dando, conforme se desarrolla la teoría, después desarrollamos los ejemplos. Dado que aquí son muchos temas, ¿no? Que nos tomaría mucho tiempo dar una teoría general de todo esto de aquí. Por favor, no se olviden la convención de signos en elementos pasivos. Bien, eso sería todo.